escudriñaba las escrituras a diario para ver si lo que Shaul le decía era cierto o no. ¿Cuáles escrituras usaban los de Berea para probar que lo que Pablo decía era cierto? La Torá. La Torá y los profetas. Era todo lo que existía. Si uno va a probar que lo que Pablo dijo era verdad, hay que irse directamente a la Torá y poder mostrarlo ahí, en la Torá. Lo que ha pasado es que los escritos de Pablo y sus enseñanzas han sido sacadas completamente fuera de contexto de la palabra de Dios, se han torcido y no se han comprobado con la Torá para probar exactamente de dónde venía lo que se estaba citando. Necesitamos ir a la Torá para entenderlo. Sus palabras han sido torcidas en unas 4,000 diferentes denominaciones en Occidente. La gente ni siquiera entiende que Pablo era un rabino judío y que estaba interpretando la Torá y la enseñaba. Nuestro amado hermano Pablo, esta es una bella declaración de parte de Pedro. Nuestro amado hermano Pablo les ha escrito a ustedes algunas cosas difíciles de entender. ¿Alguien se puede identificar con Pedro al respecto? ¿Que Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender? Por supuesto, somos como Pedro, nos parecemos más a los pescadores. Shaul era un estudioso brillante. Él ha escrito algunas cosas que son difíciles de entender y que los indoctos y los inestables tuercen lo que él ha escrito, al igual que lo hacen con las otras escrituras y las tuercen para su propia destrucción. ¿En qué son indoctos e inestables? En la Torá. No pueden comparar los escritos de Shaul con la Torá y ver que todo calza perfectamente para comprender el sentido. En lugar de ello, lo extraen y lo tuercen según su propio entendimiento y crean unas 4,000 diferentes denominaciones que se golpean por la cabeza cada semana y se dicen unos a otros que se van a ir al infierno. Pura estupidez, sin sentido. Lo sacan todo fuera del contexto de la palabra de Dios y lo tuercen según su mentalidad gentil occidental del siglo XX. Pero sigue diciendo, tengan cuidado, no sea que arrastrados por el error de los malvados, caigan de vuestra firmeza. La razón es que la palabra malvado se traduce de una palabra que significa torcido, al igual que se tuerce una candela. Cuando ustedes tuercen las escrituras con sus propios malentendidos, están siendo guiados por el error de los malvados. ¿Qué fue lo que el propio Mesías dijo acerca del error de los malvados? Dice, erráis al no conocer las escrituras, la Torá. Él también se estaba refiriendo a las escrituras. Ustedes se equivocan al no conocer la Torá. Hoy en día vamos a ir a la Torá. Vamos a ir justo al principio y a poner las escrituras del Nuevo Testamento en el contexto de la Torá, de modo que podamos entender lo que Pablo escribió y entender las fiestas del Señor. Pablo dice, cerca del final del libro de los Hechos, dice, soy un judío verdadero. En realidad soy un judío criado en Jerusalén a los pies de Gamaliel y enseñado de acuerdo con la manera más estricta de la Torá recibida de nuestros padres. Decir que Pablo fue educado a los pies de Gamaliel es una gran declaración, porque Gamaliel aún se considera uno de los rabinos más amados de toda la historia de Israel. Ser enseñado de acuerdo con la manera más estricta de la Torá a los pies de Gamaliel significa que para cuando Shaul tenía 20 años, se habría sabido de memoria cada palabra de los 5 libros de la Torá, se habría memorizado todos los 5 libros de Moisés y sin embargo dijo, soy más celoso de la Torá que cualquiera de mis colegas. Shaul era la flor de su generación, probablemente el hombre más inteligente de todo el reino de Israel de esa época. Educado a los pies de Gamaliel, se sabía de memoria completamente los 5 libros de la Torá a los 20 años. ¿Cuántos de ustedes, aún con el doble de esa edad, se han memorizado toda la Torá? Pueden repetirla sin errores. ¿Cuántos de ustedes que tienen el doble de la edad de los graduados de Gamaliel se han memorizado toda la Torá? Yo tengo más del doble de esa edad y tengo que admitir que tampoco puedo hacerlo. Encuentro que también yo tengo que bajar la mano porque no fui educado a los pies de Gamaliel. Yo fui criado a los pies del llanero solitario, de Roy Rogers y de Rin Tin Tin. Yo sé quién es más rápido que una bala y puede saltar de edificio en edificio.
Conozco acerca del extraño visitante que vino a esta tierra con poderes y habilidades que están más allá del hombre mortal, quien disfrazado como Clark Kent, un reportero común de un gran periódico metropolitano, lucha una batalla sin fin por la verdad, la justicia y el estilo americano. En nuestra investigación encontramos que entre los seguidores judíos del Mesías durante el primer siglo, ninguno de ellos gastaba ni una hora a la semana frente del televisor. Por si acaso, le recuerdo que en ese tiempo no existía la televisión, pero vemos una vez más que se trata de una cultura diferente con valores diferentes. Mientras me siento alrededor de una mesa con niños de 12 años en Jerusalén, he sido humillado al ver que pueden citar no solo capítulos enteros de la Torá, sino también secciones enteras de la Torá en hebreo y luego discutirlas en un inglés fluido. No conozco a ministros en los Estados Unidos que se hayan aprendido de memoria las escrituras y que puedan conversar con la inteligencia como lo hacen algunos niños judíos de 12 años que han sido criados en esa cultura. Han sido criados desde la juventud conociendo la palabra de Dios que los pueden hacer sabios para salvación. Alguna de la ceguera en parte que nos sucede se debe a las tradiciones que hemos heredado, las doctrinas y mandamientos que nos han sido impuestos. Pero conforme nos despojamos de estas cosas, nuestros ojos empiezan a abrirse. Hay algo que va a suceder pronto y que va a sacudir la tierra. Shaul, como uno de los rabinos más inteligentes en su interpretación de la Torá, habló de esa ceguera en parte. Sabía que a Israel le había sucedido en parte para un propósito específico. Hoy vamos a entender algunas de estas cosas. Pablo clama al final del libro de los Hechos de los Apóstoles: hombres y hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. No se sentía avergonzado de ser fariseo. Los fariseos eran los ultraconservadores de esa época. Por supuesto que aquí los estamos comparando con los saduceos, quienes al no creer en la resurrección vivían sin esperanza y por eso eran seducidos. Pero fue Nicodemos y José de Arimatea, los cuales también oímos, también eran fariseos. Fariseo no significa alguien que sea malo. Leemos en los evangelios que algunos fariseos hacían esto y algunos fariseos hacían lo otro. No se pueden agrupar a todos y generalizar que todos eran malos. Habían algunas cosas que algunos hacían que eran malas, pero este es el tipo de cosas que necesitamos entender. Ahora vamos a otra cosa. Volvamos a los oráculos y a las escrituras que fueron encomendadas a Israel, porque estas son las escrituras que pueden hacerte sabio para salvación. Y la Torá, este era el contexto en que los creyentes del siglo I se criaban y las cosas que entendían. Esteban dice que los oráculos no fueron dados por nuestros padres. La palabra oráculos, logión en hebreo, se refiere a comunicación. Esos son los oráculos vivos y se refiere a las fiestas del Señor. Las fiestas del Señor son los oráculos vivos que fueron entregados al cuidado de Israel. Las fiestas del Señor son las sombras de las cosas que el Mesías tenía que cumplir. Y es donde empezamos a ver esto. Es aquí, cerca del final de los evangelios, que empezamos a ver esta revelación. Este incidente ocurrió después del registro de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús de Nazaret. Anteriormente, en Jerusalén, dos de los discípulos, Cleofas y otro, estaban reunidos con los demás, estaban encerrados en un aposento con las puertas cerradas porque temían a los líderes religiosos. Esos líderes habían matado a su líder unos pocos días atrás. Ahora estaban tremendamente deprimidos. Ellos eran de mediana edad, habían vendido todo, habían dejado sus negocios, dejaron a sus padres, a sus familiares, sus trabajos, le habían regalado todo a los pobres y habían estado siguiendo a Yahshua Nazaret por todo lado. Habían creído que él era el Mesías y ahora sus vidas estaban arruinadas. Cleofas y otros de los discípulos estaban hartos, tiraron la puerta y salieron de Jerusalén. Iban camino a Emaús. Ahora es el primer día de la semana y es hora de regresar al mundo y tratar de juntar las piezas y seguir adelante. Conforme caminan tienen una conversación muy pesada.
Están descorazonados, están deprimidos. De repente los alcanza un extraño. No le reconocen, pero más adelante averiguan que él es el Mesías.